Gracias por este tiempo de oración. Y aquellos que habéis visto, que habéis estado, que habéis podido ver tanto en el grupo de la iglesia, que lo pongo, como en el de hombres y el de mujeres, habéis podido ver el recordatorio de esta tarde del culto de oración bíblico. Habéis podido ver que ha terminado el tiempo que hemos estado hablando del dinero, del uso del dinero, cómo invertir dinero, cómo ahorrar dinero, cómo tenemos que ayudar a la gente, cómo tenemos que abordar a la gente necesitada, cómo tenemos que pedir a Juan García cada día por lo menos 20 o 30 euros cada uno. Entonces, sobre todo eso, ¿verdad, Juan? Hemos estado varias semanas hablando acerca del dinero, del buen uso del dinero, que recuerdo que no es nuestro, que es de Dios. Y hoy vamos a comenzar, como habéis visto también, lo que lo habéis leído, vamos a comenzar a estudiar acerca de un personaje que aparece, un personaje, digo personaje de forma coloquial, de una persona a que a la escritura se le da mucha importancia, sobre todo en el libro de Proverbios, aunque si tú lees una concordancia de las buenas, porque todos tenemos una concordancia, muchos tienen una concordancia detrás en la parte de atrás de la Biblia, pero son concordancias breves. Pero si tú buscas una concordancia o te metes en el móvil y buscas la palabra necio, hay muchísimas veces donde la palabra el necio aparece en las escrituras. Y es uno de los personajes principales. Tú coges los proverbios y empiezas a leer proverbios y empiezas a subrayar las veces que aparece la palabra necio y salen muchísimas. Y tú dices, ¿por qué la escritura hablará tanto de los necios? Porque somos necios. Porque somos necios, pues sí. ¿Por qué la palabra de Dios hablará tanto de los necios? ¿Por qué Salomón le da tanta importancia a los necios? Pero no solamente en proverbios, o sea, vuelvo a repetir, que aparece en todas las escrituras. Es interesante porque antes de continuar, como aquí hay tanta gente importante y que saben tanto, ¿qué es un necio? Para ti, ¿qué es? Un tonto, pues sí. Pues sí, es un sinónimo, sí, un tonto, efectivamente. ¿Qué? Galilea. No tiene nada que ver con Galilea. Muy bien. ¿Alguien más? Una persona, no exactamente, pero bueno, Alguien que va por el camino no correcto. Alguien que va por el camino no correcto, efectivamente. Sí. Es interesante porque fíjate, cada uno de nosotros podemos decir más o menos lo que significa un necio o sinónimo, como ha dicho Paco, acerca también del necio. Si te vas al diccionario, el diccionario dice que una persona necia es aquella que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Lo vuelvo a repetir. La persona necia es aquella que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. La palabra necio en el griego es raka, tal como suena, o sea, con K, raka. Y en el griego significa una persona simple, una persona vacía, una persona inútil. Y en hebreo la palabra es naval, que significa que no tiene conocimiento, que es ignorante, que no tiene conocimiento, que es ignorante. Es decir, lo que encontramos con todas estas definiciones, sobre todo las que nos importa a nosotros, que son las definiciones bíblicas, le encontramos a una persona que no tiene conocimiento, que está vacío, es inútil, y dentro de algunos de los sinónimos que podemos emplear a la hora de hablar del necio, pues podemos emplear una persona terca, una persona imprudente, una persona tonta, una persona obstinada, una persona porfiada, que he dicho antes,
persona que de inteligencia no tiene nada, una persona que de prudencia no tiene nada y una persona que de sabiduría no tiene nada. Es todo lo contrario. De hecho, en Proverbios hay muchos capítulos donde se ve el contraste entre el sabio y el necio. También surge el contraste entre el sabio, el insensato, etc., el perezoso, pero el contraste entre el sabio y el insensato es uno de los digamos, de los temas que se recurre más en el libro de Proverbios. Un necio es aquel que no tiene conocimiento, que es ignorante, que está vacío, que es inútil, que es terco, que se aferra a sus errores y no tiene la capacidad para admitir los errores o para cambiar en el rumbo en el que está viviendo. Cuando estoy hablando de necio, cuando estamos hablando de necio, yo no estoy hablando, para que no haya malentendido, no estoy hablando de alguien que tiene una discapacidad mental o alguien que tiene una disminución. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una persona normal y corriente como nosotros, que no quiero decir que los demás sean normales, pero tienen su discapacidad, que es una persona necia. No aquellos que tristemente han nacido, tienen una situación de cierta discapacidad mental psíquica. A eso es lo que me refiero. A la persona que tiene su inteligencia, tiene su capacidad, pero que es una persona que en realidad es alguien necio. Y lo que dice en el capítulo 15 de Proverbios, versículo 2. Capítulo 15, versículo 2. Capítulo 15, versículo 2 de Proverbios. ¿Quién lo tiene, por favor? La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sentencia. Muy bien. Fijaros que aquí hay una primera aproximación a lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del necio. Nos habla, como he dicho antes, hay también un contraste. El contraste es entre el sabio y el necio. Nos dice la Escritura en este texto que la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Adornará en el hebreo significa básicamente hacer bien una cosa. Hacer bien una cosa. Es decir, el sabio sabe hablar bien. Eso en Proverbios aparece muchísimas veces. Muchísimas veces. Cuando estudiamos la lengua, las formas de hablar, una de las cosas que vemos reiteradamente es que las personas sabias saben hablar, saben cómo decir las cosas, etc. Y aquí, cuando se está hablando de ese adornar, significa que el sabio sabe decir las cosas. ¿Sabe de qué os reís? ¿Que tú eres qué? Que sea una necia. Que ella es Si hubiera muchas necias como todo el mundo sería diferente. Totalmente. No, eso no tiene nada que ver. Una persona puede hablar mal fonéticamente, puede hablar mal, ser muy bruto incluso a la hora de estas expresiones que tenemos, este escateto, estas expresiones que tenemos, pero lo que dice esa persona es lo importante. Es como una persona que puede estar escribiendo y tiene mucha falta de ortografía, pero lo que dice es importante, es muy importante. Es más, el fondo que la manera. En la palabra hay gente que decimos que no tiene cultura, que no sabe muy bien, pero como habla, las cosas que dice están llenas de sabiduría. De hecho, la mayoría de la gente que conozco que son muy sabias son personas que aman la palabra y no es la palabra. Por eso la palabra les da sabiduría, la escritura da sabiduría. Tú te puedes encontrar con gente, yo conozco a gente, y supongo que todos nosotros, gente analfabeta o casi dentro del mundo evangélico, dentro del mundo cristiano. Y son personas que tienen una sabiduría tremenda, que te sientas al lado de ellos y les dejas hablar, y tú estás creciendo y te estás edificando y engordando como un globo. Porque son personas que a pesar de que no tienen una cultura, tienen una sabiduría bíblica. Y con eso es muy poquita gente lo puede tener. Muy poquita gente lo tiene. La tienen las personas que aman la palabra de Dios. Y como decía Spurgeon, que incluso la sangre es biblina, está hecha de Biblia. Entonces ese tipo de personas, claro que son personas sabias. Y tú eres sabio.
no te castigue, tú eres sabio. Y entonces, en este sentido, fijaros que nos dice que en el hebreo significa que adornarás, que una persona, el sabio, sabe hablar bien. No vuelvo a repetir, no significa que sea una persona con una gran cultura, ni una persona que tenga un bagaje intelectual, pero sí que conoce al Señor. Y el temor del Señor produce sabiduría y da sabiduría. Así que fijaros que una de las cosas que podemos ver es esa, es que el sabio sabe hablar, y el contraste que da aquí es que el necio no. El necio no sabe hablar. Dice, la boca de los necios hablará sandeces, hablará tonterías. La boca de los necios hablará tonterías, sandeces. Yo recuerdo cuando una película que a mí me encanta, la he visto 3 o 4 veces, ya no la veo tanto porque ya uno me lo sé, pero una de las películas que me impactó mucho por los medios que tenía, porque se veía con un presidente, se veía con reyes, era Forrest Gump, ¿os acordáis de Forrest Gump? Y se veía, Forrest Gump estaba, la historia me encantó, y una película muy bien hecha, ¿no? Y ganó un Oscar. Qué buena memoria tiene Jesús. Entonces, fijaros que una de las cosas que me impactó, que muchas veces decía él, bueno, era una persona con una discapacidad, una persona que no tenía, y él decía, en alguna ocasión decía, mi madre me dice que yo no soy tonto, que el tonto es el que dice tontería. Que el tonto es el que dice tontería. ¿Os acordáis de esa frase? El tonto es el que dice tontería, yo no soy tonto. Pues las cosas que decía Forrest Gump, de luego tontas no eran. Eran cosas muy importantes. Pero es verdad que cuando lo que estamos hablando aquí es que el necio, el tonto, es el que dice tonterías a través de su boca. Por eso muchas veces es importante saber caer. Por eso muchas veces es importante saber caer. A veces callamos porque es nuestra personalidad, porque somos gente de poca palabra, que los hay, pero también a veces nos callamos por prudencia, porque sabemos que si vamos a hablar, vamos a meter la pata, entonces me callo. Y si nos callamos, todo el mundo te dará por inteligente. O sea, todo el mundo te dará por inteligente. Y en el momento en que una persona insensata habla, todo el mundo se dará cuenta que el inteligente no tiene nada. Por eso es importante el hecho también, que es otro tema, el hecho de ser prudente a la hora de hablar. Pero el necio, cuando habla de su boca, solamente salen tonterías, sandeces. En el capítulo 15, también, en el versículo 14, leemos, capítulo 15, versículo 14, se repite la misma historia. ¿Quién lo quiere leer? El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Muy bien. Fijaros que aquí hay un pequeño matiz. Aquí hay un matiz. En la primera parte, como el versículo que hemos visto antes, tiene que ver con la sabiduría, y nos dice que el corazón entendido busca la sabiduría. La persona sabia busca la sabiduría, y lo hace a propósito. Se alimenta, busca la sabiduría, come la sabiduría. Y lo hace, tiene la iniciativa y conscientemente se busca ser más sabio, en oración, memorizando la palabra, leyendo buenos libros, con la lectura meditada, sosegada de la palabra de Dios, con la memorización, con buenas conversaciones con gente que sabe más, que conocen más y que son más maduros del Señor, etc. El corazón entendido busca la sabiduría y lo hace intencionalmente. Pero fijaros que dice en el versículo, más la boca de los necios se alimenta de necedades. En el versículo que hemos leído antes dice, la boca de los necios hablará sandeces. ¿Por qué la boca de los necios habla sandeces? Según el versículo que estamos viendo, en el 14. ¿Por qué la boca de los necios habla sandeces? Porque se alimenta de ellos. Porque se alimenta de sandeces, se alimenta de tonterías. Si tú te alimentas de tonterías, lo que va a salir por tu boca son tonterías. Si tú te alimentas de cosas que no son importantes, lo que va a salir de tu boca son cosas que no son importantes. Fijaros que aquí entramos en un tema muy peliagudo y muy importante, que es qué nos entra a nosotros en nuestra mente, qué nos entra a nosotros en nuestro corazón, qué nos entra a nosotros a través de la vista y a través del oído.
¿Qué nos entra? Porque dependiendo de lo que entre en nuestro corazón, así actuaremos también nosotros. Si nosotros vamos a estar todo el día viendo películas y no tenemos tiempo para reflexionar, para meditar, para leer, pues tendremos una vida muy superficial, por muy buena que a mí me gusta mucho el cine, como sabéis, pero si tú te llevas todo el día viendo películas, tu horizonte no va a ser es un horizonte muy limitado. Si nos llevamos todo el día viendo deporte, pues también nuestro horizonte será muy limitado. Y si nos vamos viendo, porque nos vamos alimentando, o sea, vamos siendo lo que nos vamos alimentando. Una persona que se alimenta de cosas buenas será persona que será buena y sus intenciones serán buenas y sus palabras serán buenas. Una persona que se alimenta de nobleza y de actitudes nobles llevará también nobleza con las cosas que habla. Cuando leemos la palabra, si leemos la palabra, meditamos la palabra, transpiraremos la palabra, compartiremos la palabra, tanto en las oraciones como en las maneras que en la iglesia a la hora de compartir con los demás, porque nos alimentamos de cosas buenas, pero si nos alimentamos de cosas malas, de literatura barata, de películas baratas, de conversaciones que son malas, que son dañinas y que no nos ayudan a crecer, si nos alimentamos de críticas y de murmuraciones y difamaciones, etc., pues eso es lo que al final, es lo que va a salir por nuestra boca. De lo que tú te alimentas, así es después lo que tú vas a salir, lo que va a salir por tu boca y lo que es más importante en tu vida, en tu corazón. Es interesante que dice el corazón inteligente y no la mente inteligente. No sé por qué, pero porque normalmente relacionamos el corazón con los sentimientos y tal, y la mente con la inteligencia. En el hebreo y en general en el mundo semítico, del mundo oriental, cuando se habla del corazón, se habla del lugar donde está todo. Están los sentimientos, las emociones y la razón también, y la inteligencia. Aquí nosotros diseccionamos, y en Occidente, por ejemplo, podemos decir la mente, que está bien dicho, porque la mente es donde parte todo el pensamiento. Y la parte más importante del cuerpo humano es el cerebro, juntamente con el corazón. Pero es el cerebro que nos hace caminar, andar, ver, pensar, etc., ¿no? Pero en la lengua oriental y en la lengua hebrea, el corazón es el lugar realmente más importante, porque es donde se ve todo, tanto las emociones, los sentimientos, la voluntad y el corazón. Por eso muchas veces en la escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, se habla del corazón, guarda tu corazón, etc., ¿no? Entonces, en este sentido, fijaros que nos está diciendo que cuidado con hablar sandeces, porque si hablamos sandeces puede ser porque nos alimentamos de sandeces, nos alimentamos de tonterías y de cosas que no son importantes. Y en eso tenemos que reflexionar. Quizá una pregunta que nos puede ayudar a reflexionar es: ¿yo de qué me alimento? ¿De qué me alimento? ¿En qué leo? ¿Qué música escucho? ¿Con quién me junto? ¿Qué radio estoy escuchando? En fin, hay un montón de cosas. ¿Qué periódico leo? Si es que leo. O en el móvil, ¿qué noticias tengo? Porque depende mucho de la fuente de la que nos alimentamos. Así seremos y así hablaremos. Por tanto, fijaros que una cosa que tenemos que cuidar es lo que entra, y otra cosa que tenemos que cuidar es cómo decimos las cosas, porque al momento que decimos las cosas podemos hablar tonterías. Dice el capítulo 14, versículos 7 al 9. Capítulo 14, versículos 7 al 9. ¿Quién lo quiere leer? Capítulo 14, versículos 7 al 9. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Muy bien.
¿Qué aprendemos aquí del necio en estos versículos? ¿Qué aprendemos del necio? Hay que apartarse de ello. Muy bien, esa es una primera apreciación. No es tanto lo que aprendemos del necio, porque esa es una responsabilidad ya de las otras personas. Pero es verdad, es una responsabilidad de la persona decir, ¿merece la pena que yo esté viviendo, que un amigo sea una persona necia? Y el autor de Proverbios, como en tantas otras ocasiones, también nos dice que nos apartemos del incrédulo, también nos dice que nos apartemos. Hay ciertas personas que nos dice la Escritura que nos apartemos de ellos. Uno de ellos es el necio. Vete de delante del hombre necio. Y tiene que haber una razón. Porque no Tiene que haber una razón. Porque no te va a dar nada bueno. No vas a dar nada bueno. Porque en el necio no se va a encontrar nada bueno. Espérate que está hablando por teléfono. Si podéis salir, si quiere. Lo digo por si está hablando. Sí, por eso lo digo. Podéis salir y ahora entra usted. Que digo que. ¿Cuál has dicho tú, Jesús? Ya no te acuerdas, pues estamos aquí. Vamos por más camino. Sí, sí. Fijaros que es verdad, el necio nos puede llevar por mal camino, efectivamente. Más cosas que aprendemos de estos versículos. La ciencia del prudente está en entender su camino. El autoexaminarte y el reconocer las cosas que tú haces y el saber elegir el camino correcto. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo pienso que la persona necia no reconoce que es necio, porque la persona necia es la que cree lo que él piensa y decide y hace, de ahí no se baja, aunque los demás le estén aconsejando bien, pero sigue en su... Entonces dice que la ciencia del prudente está en entender su camino. Entonces, cuando tú te juntas con una persona así necia, si lo quieres hacer razonar y hacerle entender que lo que está haciendo no lleva a ningún sitio, que no tiene sentido, que está equivocado, esa persona se va a rebelar. Entonces, la ciencia del prudente está en entender su camino, saber quién es la persona necia, y aquí la palabra del Señor nos está enseñando las características de las personas necias, ¿no? Que solamente creen lo suyo, su opinión es la que vale. Y aquí en el 9 dice que los necios se mofan del pecado, es decir, los necios a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, ¿no? Entonces, más entre los rectos hay buena voluntad. Entonces, los que queremos obedecer al Señor, andar en sus caminos, tenemos que aplicarnos esto de que la ciencia del prudente está en entender su camino, reconocer. Por eso dice al principio apartarse, ¿no? Vete de delante del necio, porque el necio no va a reconocer que está cometiendo sandeces. El necio es tan necio que no se da cuenta de que es necio. Muy bien. La segunda parte, pues, más la indiscreción de los necios, es engaño. El necio va por su camino, pero él no reconoce que para él es lo correcto. Sí, sí. A ver, repite otra vez la frase. El necio es tan necio que no se da cuenta de que es necio. Muy bien. Esa es una frase tuya. ¿Cómo ha venido hoy? Muy bien. Va a escribir un libro de citas. Poeta. Sí, sí, un libro de citas, y sí, está muy bien. Rodrigo. Pensaba que había levantado la mano. Muy bien. Efectivamente, fijaos que nos está diciendo aquí tres cosas muy importantes de la persona necia, que ya se ha hablado. Vete delante de la homenaje porque en él no hallarás labios de ciencia. O sea, en él no hallarás inteligencia.
ni una palabra que te pueda ayudar. Después nos dice que la indiscreción de los necios engaña. Es así, la indiscreción de los necios es engaño. ¿Por qué? Porque los necios son indiscretos. Los necios son indiscretos. Es decir, hermano, tienen lengua larga. Los necios tienen una lengua larga. Entonces no le cuentes nada a los necios. No le cuentes nada a un necio porque lo vais publicando por todas partes. Lo vais diciendo por todas partes. ¿No? Sé sabio ahí y no le cuentes nada a una persona necia si no quieres que todo el mundo sepa lo que le has contado. Y después fijaros también que nos dice que los necios se mofan, como se ha dicho, se mofan del pecado. Efectivamente, los necios se burlan del pecado, no es pecado. Así que, ¿qué hacemos con estas personas necios? Pues lo que antes he dicho, lo primero que dice el autor, vete delante del hombre necio, vete delante de la persona necia. Capítulo 14 también, en el versículo 3 dice, ¿quién lo quiere leer? En la boca del necio está la vara de la sabiduría. No, La raíz De la soberbia. eso sí. Más los labios de los labios de los sabios los guardará. Muy bien. En la boca del necio está la vara de la soberbia. De la soberbia. Que antes estaba diciendo también. Los necios son soberbios y los necios son personas orgullosas. Son personas orgullosas. De hecho, es una de las definiciones que da el diccionario que he leído antes, ¿no? El diccionario español, que no es capaz de cambiar. Sigue empecinado en sus palabras, en su acción y no cambia. No es inteligente, no actúa. Una persona sabia, cuando le dicen algo, reconoce que no lo ha hecho bien y cambia. Esas son las personas sabias. Las personas necias siempre van a estar diciendo no, yo llevo la razón. Y siempre van a estar ahí y nunca podrán crecer porque realmente no se dejan ni aconsejar ni admiten que tengan algún tipo de problema en ese sentido. ¿Por qué? Porque está la vara de la soberbia. Está la vara de la soberbia. Y a los soberbios se les nota también. Se les nota porque están enquistados en sus opiniones, en sus maneras y de ahí que no saben. Así que fijaros que esa es otra de las cosas que encontramos en el necio, que es una persona que también es orgullosa. Y en el capítulo 10, en el versículo 14, capítulo 10, versículo 14, ¿quién lo lee? Capítulo 10, versículo 14. Los sabios tesoran la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Los sabios guardan la sabiduría, pero otra vez, más la boca del necio es calamidad cercana. Es decir, el proverbio pone bien al necio. O sea, el proverbio podemos verlo, podemos decirlo, pero en la escritura al necio lo pone realmente en una situación complicada. Es calamidad. La persona necia, todo lo que hace en un sentido es calamitoso. Para él, fundamentalmente, pero también para los demás. Por eso dice que nos apartemos también de la persona necia. Vamos a leer 3 o 4 versículos seguidos y después me decís lo que pensáis. ¿Te iba a decir algo, Josefa? Ya, no vale, que es más abajo la también de otro. Sí, pero no vamos ahora, vamos a verlo en otro momento. Y lo que dice el capítulo 12, versículo 16. Capítulo 12, versículo 16. ¿Quién lo tiene? El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El necio al punto da a conocer su ira. Capítulo 27, versículo 3. Capítulo 27, versículo 3. ¿Quién lo tiene? Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambos. Muy bien. La ira del necio es más pesada que ambos. Muy bien. 29-11.
capítulo 29, versículo 11. ¿Quién lo tiene? El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio da rienda suelta a toda su ira. Y el último texto lo vamos a encontrar en Eclesiastés, el libro siguiente. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. ¿Quién lo quiere leer? Capítulo 7 de Eclesiastés, versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Muy bien. ¿Qué palabra se repite? Ira. La ira, el enojo. En los versículos que hemos leído en Proverbios se repite la palabra ira. Y aquí, en el texto que hemos leído en Eclesiastés, se habla también del enojo que reposa en los necios. La pregunta es, ¿por qué se repite esta forma de constante de decir que el necio tiene ira? Porque los necios se enfadan cuando les dicen que no tienen razón, porque ellos se creen que sí tienen razón aunque no la tengan. Muy bien. Los necios se enfadan cuando alguien le dice que no tiene razón. Pues sí. ¿Qué más? Que no acepta la corrección. Que no acepta la corrección. ¿Sí? Una persona necia, por muy considerada que sea la corrección, por muy razonada que sea la corrección, por el amor que tú muestras incluso en la corrección, la persona necia no se va a dejar corregir, efectivamente. Además tienen orgullo. Orgullo. Porque él cree que llevan la verdad. Pero eso es interesante. Yo estudiándolo, viendo los textos y a veces más, pocas veces en mi vida yo relacionaba a una persona necia con una persona que se ira, pero la escritura se lo relaciona. Una persona necia es una persona que pierde el control, porque una persona que se ira es alguien que pierde el control y estalla. Y una persona sabia se domina, se gobierna, lo hace el Señor en su vida. Una persona sabia sabe en un momento dado callarse para no entrar a la disputa. Una persona sabia reflexiona en lo que le han dicho, etc. Pero la persona necia enseguida se aira. Y la palabra que se aira es una palabra fuerte. El sentido que tiene la palabra que la ira, en este sentido, en hebreo, la palabra que tiene es alguien que en un momento dado ya no va, ¡bum!, se enfada como un volcán, se enfada, sale lava y arrasa con todo lo que tiene. No es una ira de estas de poquito a poco, no, es una ira que ya te aguanta y ¡bum!, y sale. Entonces, cuando tú tienes una persona a tu lado, una persona con ira, eso es una bomba. Eso es un volcán, porque nunca, yo he hablado con personas, sobre todo con mujeres, con mujeres que alguna vez me han pasado con algún hombre, pero básicamente son mujeres, que a veces me dicen, yo tengo miedo de hablar con mi esposo, porque es que porque él se enfada. Y si le digo una cosa se enfada, y si le digo otra cosa se enfada, y si le digo esto se enfada, y he optado por callarme, que tampoco es la solución. La solución no puede ser callarse para evitar el problema. La solución es hablar para evitar el problema, pero no callarse. Por eso digo que es un problema. Un problema cuando tú convives hablando de una persona que se aira, que pierde el control. Yo no estoy hablando de la palabra. Por mí no estoy hablando de un momento dado. Alguien, todos de aquí perdemos el control. Bueno, con chino. Pero todos de aquí perdemos es una broma, Jesús, es una broma. Bueno, créete loco, porque ella es muy prudente, pero en todos nosotros perdemos el control. Pero una cosa es perder el control y tener un momento de ira, que eso nos pasa a todos nosotros. Y otra cosa es ya la ira acumulada, la ira vivida, la ira como sistema, como vital, ¿no? Como algo que
que vamos haciendo prácticamente tú, la gente que tú te juntas y tú tienes esa idea. ¿Qué es lo que ocurre con la gente? Porque intenta no reunirse contigo, no hablar contigo, rehuirte, etcétera, etcétera, porque es normal, es normal. Y si eso pasa en la vida familiar, y el marido también ocurre con alguna mujer, pero si eso pasa en la vida familiar, es una bomba, es una bomba, es una bomba, y con los hijos también. De hecho, la Escritura nos enseña a que no exasperemos a nuestros hijos, porque a veces de tanto, nuestros hijos al final se exasperan también por culpa del padre, de la madre. Entonces, cuidado, porque las personas necias se enfadan, tienen ira, se enojan. Sí, sí. Que a veces tenemos la impresión de que una persona necia es una persona, como es tonta, uno de los sinónimos que tiene, que una persona necia es como alguien dubitativo, como alguien silencioso, como alguien callado. Una persona necia es una persona... Y no. Una persona necia puede hacer mucho daño, como estamos viendo. Puede ser. No es una persona que te pueda... No. La persona necia hace mucho daño. Incluso, como hemos hablado, tú le cuentas cosas y lo vas publicando, lo vas diciendo. No se deja aconsejar, no se deja guiar. Es un volcán, es una persona que dice cosas que con ira. Sí, no, es un problema grave. Por eso una de las cosas que la Escritura también nos enseña, que el Señor también nos corrige, también nos enseña, también nos habla, y el Señor va haciendo su obra también en medio de nosotros. Hay que dar gracias a Dios porque hay personas que cuando se han convertido eran personas muy necias en ese sentido, y hoy en día, que con el paso de los años, el Señor ha hecho una obra preciosa en sus vidas. Esa es una obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Pero también es verdad que hay personas que no se dejan guiar ni siquiera por la misma palabra. Y entonces van pasando los años y siguen siendo necios. Y los necios traen problemas y dificultades. En la vida familiar, en la vida del trabajo, en la vida de la iglesia, en la vida de los amigos, etcétera, 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 cuando tenemos una relación con una persona que es necia. ¿Algún comentario? Y ese tipo de personas tienen pocas amistades, porque casi se quedan solas. Porque llega un momento que nadie quiere con esa persona. Entonces se llega a quedar sola. Y además, como tampoco lo reconocen ni nada, pues entonces no. Sí. Yo he escuchado una persona que yo conozco y esta persona es necia. Y a mí me ha llegado a decir, dice, es que yo peleo con Dios, porque Dios no va a poder conmigo, no va a poder más que yo peleo con Dios. Llegar a decir esto es fuerte, pero es así. De hecho, uno de los versículos que hemos leído es eso, la parte del necio. La parte del necio. La persona necia no puede ser una persona que no tiene formación ninguna, ni en tu casa, ni afuera, ni nada. Una que está criada por un padre que toma más o menos como esta. Sí y no, Paco. Sí y no, porque hay personas necias que tienen una buena formación. Hay personas necias que tienen muy buena cultura. Hay personas necias que son profesores de universidad o son gente muy importante y son necios. La necedad no tiene nada que ver con la cultura. La necedad tiene que ver con información. Sí, igual que he dicho antes, que hay personas que tienen poca cultura y poco conocimiento y son personas sabias. También es al contrario. Personas que tienen una gran cultura y que tienen máster de aquí y máster para allá y hablan varios idiomas y son conferenciantes y tal, que tú los ves. La televisión es una muestra de eso. Bueno, en la televisión muchas veces vemos los debates. A mí me gustan los debates políticos y tal. Los debates de esto de cómo está María Castaña no me gustan. Pero de los debates políticos o debates
Y a veces tú escuchas opiniones y tú dices, esta persona no está hablando, no sabe lo que está diciendo. Entonces puede haber mucha cultura, mucho así, pero eso sigue siendo un necio. Sin embargo, personas que no tienen ese tipo de cultura y son personas muy sabias. O quien se fue a la tumba diciendo que el universo fue hecho por el Big Bang, no lo dio, y era uno de los más científicos más grandes que había. Pero se fue a la tumba diciendo que Dios no existía Dios. Eso no lo escucho. Pero era sabio de su manera. Y ya no solamente de su manera, ya en lo que aporta a los demás también. En los años 60, 70 del siglo pasado hubo una escuela de pensamiento psicológico en el que se decía que a los niños no había que disciplinarlos, pero que se decía que los niños tenían que tener que el niño tenía que tener sus decisiones y a los niños no había que trazarles fronteras, que no enseñarles, sino que si el niño hacía algo malo había que dejarlo y decirle yo te quiero mucho. Entonces, y eso salieron, de hecho se publicaron libros sobre que no había que disciplinar al niño, y cuando hablo de disciplinar no estoy hablando de pegarle en la cara, estoy hablando de pegarle un dedo en el culete y decir no toques aquí porque esto no está bien. Pero esa escuela psicológica de orientadores, de pedagogos, pues y hubo algún libro muy importante que se publicó mucho, millones de personas lo leyeron. Ese mismo autor, que no recuerdo ahora el nombre, ese mismo Spock, no recuerdo ahora, pudiera ser, no recuerdo ahora. Para mí que empezaba por ese, pero bueno, Spock empieza por ese. Ese mismo autor, al cabo de 40 o 50 años, cuando vio la generación que había, de los jóvenes que había, pidió perdón públicamente. Pidió, que es muy complicado que alguien se acaba de pedir perdón, pero pidió perdón porque se había equivocado de pe a pa. Cuando la palabra de Dios nos enseña acerca de la disciplina, de enseñar a los niños, de educar a los niños, Dios es más sabio que nosotros. Y queremos que nuestra enseñanza, a nuestra manera, sea más sabia que la de Dios. Y eso es imposible. Entonces, hay personas que son muy inteligentes, muy cultos, y lo que están enseñando es una necedad. Y no voy a referirme ahora a políticas que hoy en día todos conocemos, que es una necedad, y que el día de mañana tendrá sus consecuencias también, con todo lo que estamos viviendo. Entonces, la necedad tenemos que tener cuidado, porque no solamente es necio la persona que digamos, dice tonterías. También podemos ser necios con un bagaje cultural, con un conocimiento y ser muy necios. Había un inglés que decía, antes daba distintas teorías, conferencias de distintas teorías sobre cómo educar a los niños. Ahora tengo 6 niños y ninguna teoría. Sí. Pero yo recuerdo a lo primero de que había debate en la tele, que a mí me ponían negra. Sí. Porque ellos no decidí, que decían que no le podía reñir al niño, pero no le podía dar un tortazo, que era maltratarlo, que el niño tenía que tener la mente libre, que para acá que vaya allá. Y había niños que denunciaban a los padres con esa línea. Y todo eso es producto de personas que han influido con sus escritos, con sus aportaciones en televisión, con ese tipo de cosas, y al final se ha hecho una generación, en aquel momento una generación donde había libertad para todos, y los niños tienen que tener unas fronteras, que lo marcan los padres. Igual que ahora esta ley que ha salido del suicidio. Hombre, eso también tiene tarea. Sí. Yo solo envié un torpepeda de un vídeo que dicen que ahora los de LGTBI que se apunten en una de hecho para tener prioridad lo de de los empleos. Para que tener prioridad los empleos. Digo, empate. Pues
En fin, eso es otra necesidad. Pero en el día de hoy, donde más necio hay en el gobierno. Josefa y termino de ser radio. Josefa y termino. Y Aurora y terminamos. Que usted había escuchado al rey Calacalí. Ese hombre habla con mucha sabiduría, pero tiene que juzgar con las leyes de ahora que son más necias. Que no te den cuenta. Sí, pero es por unas leyes, se la saca de la manga que no vea tu. Bueno, pero no, si le diera vamos a ver, un momento que yo estoy de acuerdo totalmente, pero que él por detrás de la ley hace un poquito de. Ya, pero él tiene que juzgar con las leyes de ahora, pero él te habla con la sabiduría de antes. Sí, sí. Yo cuando lo escucho hay que escucharlo, sí. José María. No, voy a regalar un refrán. Si quieres ser sabio, cierra el labio. Si quieres ser sabio, cierra el labio. El labio entero otra cosa. Creo que fue el presidente Lincoln que dijo que hay de cerrar la boca y que la gente que piensa que eres tonta, que habla y que quita la duda. Ya. El dicho dice que el que calla otorga, y si tú otorgas lo que están, las necedades que están hablando, si te callas, mira. Muy bien, el presidente Lincoln y el Lincoln. Dice ya, por eso. Bueno, terminamos familia, hemos hablado un poco de lo que significa ser necio, hemos hablado de que al necio se le conoce por sus palabras, hemos hablado también de que los necios son indiscretos, que tienen la lengua larga, que tenemos que apartarnos también de los necios, y hemos hablado también de que los necios no saben controlarse, que tienen ira. Y la semana que viene continuaremos con este tema sobre el necio. El tema del necio hay que